ya para la última ponencia que nos queda, que es una de las grandes ponencias que hemos preparado desde todo este plazo, desde todo lo que ha sido la producción del GoMa Summit 2020, quiero invitar a Daniel Kunjama a sumarse a la transmisión. ¿Estás por ahí, Daniel? Desde México. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gusto en Qué saludarlas gusto. a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto estar con Daniel Kunjama. Daniel Kunjama es, bueno, académico, investigador, ¿ya? De criminalidad y todos sus derivados, corrupción, en realidad todo lo que le hace pésimo a la sociedad, ¿ya? El lado más pervertido del ser humano. Entonces, y lo ha estudiado directamente desde México. Entonces, asesorando también en Latinoamérica, y bueno, en realidad es un vasto currículum. Ahora, Daniel nos va a dar una mirada al Go Summit 2020 con respecto a la gobernabilidad, con respecto a los jóvenes, con respecto a la juventucracia, todos esos elementos importantes y fundamentalmente también la base de la educación, cómo se debe transformar la educación para poder, en cierto modo, resolver problemas estructurales dentro de lo que es la corrupción y la criminalidad. ¿Cómo se debe reformar para poder influir en la mente de los empresarios, para poder influir en la mente de los actores fácticos de la sociedad? Te doy la bienvenida, Daniel, con gran cariño también, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación que me haces a este gran evento y por supuesto a todas las organizadoras que siempre estuvieron súper pendientes de toda la organización. Les felicito, ha sido unas jornadas verdaderamente exitosas y el escuchar proyectos como el que acaba de terminar de Bambú, me parece que son eventos súper importantes en un contexto en donde la conciencia social atravesada por esta lógica de las culturas alternativas pareciera ser muy escasa. Entonces los felicito, me parece que es un buen proyecto. Y bueno, pues yo quiero pues externarles un poco sobre cuál es mi mirada sobre estos dos conceptos importantes, que es la gobernabilidad por un lado, por otro lado la sostenibilidad. Y en relación a lo que le llamamos daño social, em, ¿cómo percibir esta triada de conceptos en el contexto de lo que ustedes han venido generando en estas dos jornadas? En un primer momento, pues yo aplaudo estas iniciativas por generar una conciencia empresarial y poder apoyar proyectos como los que acabamos de escuchar, proyectos sustentables, proyectos que son amables con el ambiente, que tratan de generar economías incluso alternativas, que tratan de fortalecer, digamos, la vinculación comunitaria para el fortalecimiento pues del ambiente, de la economía, de la producción. Y me parece que son proyectos que necesitamos. Sin embargo, también hay un punto muy importante que no podemos dejar de lado y tiene que ver precisamente la falta de responsabilidad que se tiene en aquellos grandes corporativos, en aquellos grandes corporativos que en sus propias prácticas, sumergidos en una lógica de mercado, pueden precisamente generar un gran daño social o generan un gran daño social. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando nosotros nos anclamos a un contexto bajo una política económica como la que tenemos a nivel mundial, y principalmente a nivel, o sea, el papel que juega Latinoamérica en esta gran geopolítica económica, pues nosotros advertimos que pues las empresas, grandes consorcios, vienen a nuestros países porque se les hace atractivo venir a invertir acá por un montón de cosas. Por un lado, por las políticas arancelarias, por otro lado, por mirar mercados fértiles para poder generar riqueza, pero por otro lado también porque la forma de gobernanza en nuestros países pueden generar ciertas prerrogativas y en eso incrementar su lógica de capital. No olvidemos que al final del día
la finalidad de una empresa, de un corporativo financiero, de la lógica del mercado. Es una lógica que intenta maximizar las ganancias y minimizar los gastos, los costos de la producción. Esa es la lógica de las empresas. Esa es la lógica económica de un sistema económico como el cual nosotros tenemos. Bajo esa ecuación hay un montón de formas de poder disminuir los costos y entonces incrementar la ganancia. Dentro de ellas, pues es a través de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Aquello que le han llamado en la política económica la plusvalía, que puede ser de dos maneras, la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, etcétera, pero que va generando al final del día una riqueza a costas de la explotación de los trabajadores, ¿no? Entonces, un punto es importante. Pero por otro lado también, una manera para poder incrementar esa ganancia y disminuir ese costo, tiene que ver con una serie de prácticas denominadas economías delictivas y que tratan precisamente de aquellas prácticas que hacen que, por ejemplo, la producción pueda ser contaminante, puedan generarse tala de árboles masiva, tengan que inyectarse ciertas sustancias anabólicas a los animales para que crezcan más y que entonces en ese sentido puedan generar más ganancia a partir de ahí, pero que tiene un daño social terrible, tiene un daño social terrible que está asociado con la salud. Hoy sí tenemos un gran problema a nivel regional. Yo diría que a nivel mundial, pues tiene que ver con aquellas enfermedades vinculadas con la alimentación, directamente con la alimentación, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? En México tenemos uno de los grandes problemas de salud vinculados a la obesidad. Estamos dentro de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. Y entonces, pues volteamos a ver otros corporativos, ¿no? Que a través de su propia dinámica empiezan a generar una serie de prácticas que dañan gravemente a la sociedad. Y esto se da también a través de una endeble gobernabilidad o de incluso, como le llaman desde una posición criminológica, le llaman crímenes de Estado y de mercados, o también les llaman una criminalidad de mercado. Es decir, cómo para que estas empresas, que muchas veces incluso pueden dar una cara de socialmente responsables, en sus prácticas productivas están generando un daño social terrible que está completamente en contra de todo lo que nos acaba de decir Bambú, ¿no? Por eso yo aplaudo estas iniciativas que me parece que son las que habría que fortalecer y esta lógica de cuidado con el ambiente, de sostenibilidad, es precisamente la que tendríamos que nosotros no solamente expandir ideológicamente, sino también forzar a través de políticas económicas que vayan a generar un ambiente más amable a través de la producción económica. Y aquí tenemos dos responsables. Por un lado, un Estado permisivo coaludido incluso con estos grandes corporativos, y por otro lado, la lógica de mercado. La lógica de mercado, estos grandes consorcios que están generando precisamente esas prácticas malignas para la sociedad. Entonces, ¿qué papel juega la educación para esto? Pues juega un papel fundamental. Pero juega un papel fundamental. Acá, por lo menos en México, se divide gran parte de la educación superior en una educación privada y en una educación pública. La educación privada es la que primordialmente está ocupando los lugares de dirección en los grandes consorcios, que además también son linajes heredados, ¿no? De grandes familias que son, digamos, potencias económicas y que van también heredándose esas posiciones de mando, esas posiciones de dirección. El TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, la Panamericana, son universidades de
de una lógica privada en donde se van formando los nuevos líderes, pero que tienen una visión más mercantil, una visión más bajo la lógica de mercado. Y acá, pues otra vez, no podemos dejar de lado que esta política educativa está al final del día también vinculada con esa política de mercado, ¿no? Que al final del día lo que se quiere es amalgamar, que queden estos profesionales o nuevos profesionales muy educados y muy ad hoc para las reglas del juego del mercado. Y las reglas del juego del mercado pues son despiadadas. La libre competencia nos hace despiadados en términos de la acumulación de la riqueza. Si necesitamos nosotros explotar, explotamos a los trabajadores. Si nosotros necesitamos dañar al ambiente, dañamos al ambiente. Entonces necesitamos controles reglamentarios para que eso pueda tener cierto control. Si nosotros dejamos al mercado, dejamos al mercado, bueno, pues el mercado es terrible porque lo que él quiere es generar mucho más ganancia. Eso es lo que quiere. No le importa la salud pública, no le importa el daño social, no le importa si está dañando gravemente a la naturaleza, si está generando daños importantes a una especie de animales. Eso no importa si está contaminando ríos, eso no importa. Lo que importa es la ganancia. Es por eso que necesitamos también una educación vinculada a tener una conciencia de los efectos del mercado y no solamente reproducir las reglas del mercado. Y esto afortunadamente se da en las universidades públicas, por lo menos acá en México eso es posible en las universidades públicas, pero muy pocos son los directivos que devienen de universidades públicas. Si nosotros pudiéramos hacer una especie de red de vínculos y poder sacar perfiles de quiénes son los que tienen los puestos directivos de los grandes consorcios, miraremos que son gentes de cierto linaje. Son pocas aquellas personas que han logrado tener aquellas posiciones directivas, regionales, de empresas pues altamente reconocidas, sino se va produciendo y reproduciendo las clases sociales en los espacios educativos. Y también se va produciendo y reproduciendo ideologías. Entonces, cuando este tipo de temas se plantean con grupos de alto nivel, pues entonces se piensa que el mercado es inocuo y no, compañeros, el mercado ha generado un montón de problemas. Hay un montón de estudios y un montón de evidencia que muestran y que señalan cuáles han sido los daños que se han tenido por precisamente las malas prácticas en los consorcios, en las fábricas, en estas grandes empresas transnacionales. Se han denunciado un montón de marcas precisamente y ahí es donde nosotros tenemos que estar observando cómo estos crímenes del mercado están generando un daño social terrible. ¿Para qué les cuento esto, compañeros? Y luego al cierre de este gran evento, pues para irnos de una manera reflexiva para poder estar en el radar, tener en el radar que los nuevos líderes, que las empresas que están desarrollándose de manera incipiente tengan una conciencia social y también de lo que pueden generar sus malas prácticas y de alguna manera generar una especie de resistencia ante la propia ideología del mercado, que al final del día es voraz. Al final del día es voraz, por eso es importante estarlo platicando en eventos de esta naturaleza y poner el dedo en la llaga y decir, cuidado, sí, estamos generando, es una parte importante, ¿no? Una conciencia, pero también no descuidemos que el mercado, la lógica del mercado es una lógica sistémica. Hay, digamos, una pareja, dos elementos muy importantes, y es la gobernanza, la sostenibilidad, perdón, el Estado, ¿sí? Y el mercado, atravesados entonces con esta lógica de gobernanza y de sostenibilidad, pues entonces se empieza a generar
una serie de conflictos conceptuales, ¿no? En tanto que una empresa está generando un montón de desechos tóxicos, pero por otro lado está diciendo que es socialmente responsable y está tratando de peinar pajaritos, mientras que acá está contaminando ríos, está generando desechos tóxicos, y ese es un tema, que ya lo decían por acá en el chat, es un tema ético. Es un tema ético, pero además es un tema ético global. Y ahora pensemos, ¿el capitalismo es ético? ¿El capitalismo tiene ética? Ahí pongamos el tema, ¿no? Si la gente que está precisamente trabajando en estos grandes consorcios, no importa, ahora hoy lo vimos en pandemia, ¿no? Lo vimos en pandemia. Las grandes empresas caen en crisis y han sido muy pocas empresas grandes que han protegido a sus trabajadores. La gran mayoría los echa, los corre. ¿Por qué? Pues porque son gastos para ellos y no les importa que estén desempleados, no les importa porque al final del día, ¿no? Pues la lógica es, pues no tener una pérdida en sus ganancias. Y si aquella persona, aquel muchacho no está produciéndome riqueza, pues no me sirve, ni mucho menos si me está generando un costo y un gasto en mis finanzas. Entonces, esta lógica es la que nosotros debemos de tener siempre presente en esta dinámica del mercado, ¿no? Tradicionalmente nosotros tenemos tres componentes importantes para poder visualizar cuál es, digamos, la dinámica de una sociedad. Por un lado, el papel que tiene el Estado, por otro lado, el papel que tiene el mercado y por otro lado, el papel que tiene la sociedad, ¿no? La sociedad siempre ha sido el sándwich, ¿no? De esta triada, ¿no? Por un lado, se fortalecen los estados, hay estados fuertes, hay estados potentes, en donde prácticamente ponen las reglas del juego y los mercados se tienen que supeditar a las reglas del Estado. Pero ahora con los sistemas neoliberales, el mercado es el que dicta, digamos, cuáles son las pautas, incluso normativas. Eso es algo súper interesante, ¿no? ¿Cuál es la potencia que tienen las grandes empresas en la regulación, precisamente, por ejemplo, de leyes del trabajo, ¿no? De las cuestiones del monopolio, de un montón de situaciones que al final del día son grupos de presión muy importantes de las cuales los estados no pueden hacer omisión. Entonces, un llamado en este gran evento es tener conciencia de que no podemos nosotros dejarnos guiar, no podemos nosotros avanzar sin tener una claridad de que el mercado y las reglas del mercado son descarnadas y que nosotros tenemos que tener una integridad para poder conducir nuestros proyectos productivos a economías y a generación de prácticas alternativas, alternativas para tratar de cambiar esa lógica de mercado, aunque pues de alguna manera también eh, empieza pues a tener una propia contradicción con el objeto mismo del mercado, ¿no? Pero me parece que estas economías, llamémosle de resistencia ante esas ideologías dominantes, voraces, y que además son legítimas, ¿no? Voraces, poder generar estas alternativas y generar líderes responsables, líderes éticos que puedan ayudar a dirigir de una manera distinta sus economías, sus producciones, para que nos den como consecuencia un beneficio social y, por supuesto, una cara más amable al medio ambiente. Esas son algunas de las ideas que yo quería compartirles en esta charla, Juan Pablo. No sé si tú tienes alguna pregunta, algo que quisieras que pudiéramos pues ahondar un poco ahí el tema. Sí, bueno, quisiera complementar, claro, en realidad esas ideas, o no sé si complementarlas, más bien reafirmarlas desde el punto de vista de que hay una conciencia de subdesarrollo, o sea, somos proyectos los que estamos en estos momentos presentando el día sábado, el Go Summit, pero
¿qué tan conscientes estamos con el nivel de resistencia que tiene el sistema? Que tiene como diseño el sistema. El sistema es absolutamente vertical desde ese punto de vista. Entonces ahí surgen las preguntas de decir, perfecto, ¿cómo nosotros vamos construyendo alternativamente una conciencia que sea en realidad una promesa de conciencia hacia las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones son 2 años más, 1 año más. No estamos hablando de generaciones que van a venir dentro de 20, 30 años. Estamos hablando de nuestros propios hijos y nuestros propios nietos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero reafirmar ese aspecto importante de decir, estamos generando a nivel de emprendimiento, claro, pequeñas señales podrían ser vistas, pequeñas señales, pero hay mucha perversión en esto, hay mucha perversión cosmética. Y lo denuncio desde el punto de vista de lo que está pasando en Chile. Y con esto me juego el cuello con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo acreditaciones mundiales que han sido secuestradas por el poder económico acá en Chile. Vale decir que el poder económico acá en Chile está tomando el sistema B como que fuera en realidad una bandera de ética, cuando son ellos mismos los que tienen los huevos en otros canastos. Y así podría ser muchas denuncias. Vale decir que por un lado está el sistema cosmético de la acreditación dentro de un sistema que intenta limpiar su imagen. Ojo, ¿por qué? Porque hoy día no es muy receptivo decir que concentro dinero, que soy rico, no es muy receptivo, sino que por el contrario, tengo que verme más receptivo desde el punto de vista moral y ético. Entonces siento que por ese lado también hay una posverdad, una pseudología de la cual comprenderla desde la conciencia, ¿ya? Por eso quería reafirmar un poco eso. Si tenemos esta lógica de golpe de Estado, ¿por qué no tener esta lógica de un golpe de mercado? Es decir, cómo estas economías crecientes, alternativas, puedan oponerse a esas reglas ya legitimadas por los grandes consorcios. Por supuesto, entiendo que la posibilidad y el poder económico no es lo mismo y que muchas veces las empresas que recién están desarrollándose, pues incluso tienen que comprar alguna materia prima que esté comprometida con el ambiente porque esta es más barata, porque si no su producción no sale, o muchas veces generar su producción con elementos, por ejemplo, reciclados o con algunos otros elementos como más amables al ambiente, resulta ser más caro, ¿no? ¿Y qué es lo que produce? ¿Y qué es lo que sucede? Que el producto se eleva de precio. Y entonces eso hace precisamente que se vayan arrastrando estas malas prácticas también, ¿no? O sea, hablamos de una responsabilidad empresarial y una responsabilidad del mercado para no generar un daño social. Y ese daño social puede venir desde sus propias prácticas internas, ¿no? De relaciones laborales, hasta un impacto que pudiera tener en el medio ambiente, ¿no? Un impacto que puede tener en el medio ambiente. Entonces, sí es importante tener en el esquema que sí necesitamos generar una conciencia en estos empresarios para poder generar una dinámica mucho más amable en ese sentido y no ahogarse en aquellas reglas legitimadas ya por el mercado y por los grandes consorcios y sobre todo por una ideología económica política como la que estamos nosotros viviendo. Por aquí había una pregunta me parece, de Verónica. Pues te escuchamos, Verónica, claro. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Hola. Pues es un placer escucharte. Yo también aquí radico en la Ciudad de México y pues totalmente de acuerdo contigo. Quizás, bueno, déjenme poner mi cámara. Efectivamente, yo creo que el problema en toda la América, y así como yo lo noto, es que efectivamente salen pues a esas transnacionales que tienen un compromiso quizás con sus otros países, no con México, donde efectivamente devastan todo, se llevan los recursos y nosotros sacamos como proyectos alternativos, pues aminorar un poco el impacto aparentemente que ellas tienen, que no es mucho lo que logramos, pero en otros países me imagino que han logrado más que en México, porque aquí nos callan, ¿no? Aquí nos callan y nos dicen, pues espérate tantito.
por otro lado, creo yo que tenemos un derecho a exigir a la institucionalidad, que prácticamente a veces no funciona, es como una camarita ahí que nos pone nada más una imagen de lo que no es. Y creo yo que aquí está nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos el exigir, porque hay demasiadas instituciones inservibles y que se están aprovechando efectivamente todos los recursos, y que este tipo de proyectos realmente valen la pena y que pueden precisamente a partir de eso aminorar el impacto que tengan esas transnacionales, o bien pues apoyar en un momento dado a la institución que realmente a veces no se deja guiarlas, y que efectivamente estos proyectos son absorbidos por el capitalismo, bueno, tenemos que adaptarnos de alguna manera, o se adaptan de alguna manera, porque si no, no subsisten. Precisamente esa interrelación, esas acciones ONGs y demás, tú ves en un momento dado el principio ético que tienen y después cómo termina, ¿no? Mucha gente, yo lo que invito en este sentido, en este evento, es precisamente a considerar toda la problemática real y entender eso que tú estás plasmalidad, el contexto de cada país es distinto y de alguna manera nos parecemos todos, ¿no? Pareciera que seguimos como en el colonialismo y que seguimos dejándonos recursos, ¿no? Y tratando Claro. de salvar algo, pero pues es casi nada. Entonces yo pienso que los invito, como tener confianza a exigir, como dice Reparalab también, a exigir, porque no podemos seguir devastando, consumiendo y pues acabando con ese planeta y con nosotros mismos, y por supuesto abarquen salud, economía, educación y todos los aspectos de un ser humano, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, estoy completamente de acuerdo. Y luego en una lógica en donde pues también ese tipo de producciones, por ejemplo, a nivel ya de grandes corporativos que llegan ya al mercado, tú lo ves en un supermercado, un producto en comparación que otro que es ecológico, por ejemplo, que ha sido hecho por manos artesanales, con una cuestión de reciclaje, pero pues los costos de producción son mucho más grandes. Entonces, ¿qué dice el consumidor? No, pues prefiero el otro porque es más barato. Entonces termina consumiendo una mercancía que genera más daño al ambiente, ¿no? Y no a estas otras economías que son amables con el ambiente, pero que los costos de producción son mucho más elevados. Entonces eso impacta también de una manera importante, y se va generando una inercia imparable. Por eso hablo de estas economías en resistencia, ¿no? Porque al final del día es eso, habría que resistir hacia esta lógica capitalista, a esta lógica voraz de mercado, para no caer en esas malas prácticas, ¿no? Porque pareciera ser que se va orillando hacia esos lados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me parece que hay más preguntas, no sé si Sí, esta es la oportunidad. Sí, aquí hay alguien. Reparalab. ¿Ah? Sí, soy Pamela. Pamela. Está con nombre Reparalab, que es mi fundación, pero soy Pamela. No, quería hablar desde Chile que lamento mucho lo que pasa con el greenwashing, que me imagino pasa en varios países también, de empresas que desarrollan actividades de lavado de imagen o con campañas verdes que lo único verde que tienen es la palabra verde, o pintan de verde la fachada, pero por atrás generan un daño increíble a nivel medioambiental y social. Bueno, Chile no se subió al acuerdo de Exasu y lo lamento bastante, la verdad. Acá tenemos muchos problemas con el tema del agua, con la contaminación que están generando en el sur de Chile. Bueno, y empresas grandes forestales también. Por otro lado, quería decir que las empresas chiquititas, pequeñas, como las pymes, también podemos de alguna manera hacer frente a las empresas grandes. Quiero hablar un poco del tema del PVC, que había otra empresa que trabajaba con el PVC. Nosotros trabajamos con la tela de PVC hace 20 años, fue el primer material que empezamos a darle valor, a generarle una nueva vida útil. Se nos acercó una empresa grande en Chile, Cencosud, para que nos hagamos cargo de su tela de PVC, de darle una nueva vida útil. La tela de PVC es un material sumamente tóxico a la hora de fabricarse y al terminar su ciclo de vida útil, que generalmente es de relleno sanitario o en quema. En Chile se produce la quema ilegal de tela de PVC en el norte de Chile, en Iquique principalmente.
a sabiendas de todos los municipios, la verdad, y se aprueba. Nosotros aceptamos ese trabajo, pero le propusimos a la empresa que en un mediano plazo, ellos eliminaran el PVC. O sea, le dijimos, nos vamos a hacer cargo de tu tela, lo vamos a transformar en producto, en mochila, en bolso, en billetera, en lo que sea, digamos, pero necesitamos que tú paulatinamente vayas eliminando la tela PVC de tu publicidad. Y lo logramos, en 8 años reducimos de un 100% vamos con un 94%. Partimos haciendo 12.000 productos al mes porque la tela PVC era Wow. impresionantemente alta y ahora estamos haciendo 400 productos. Por eso creo que podemos nosotros de alguna manera influenciar a las grandes compañías Claro. para hacer estos cambios. Por otro lado, nosotros trabajamos harto y hemos estudiado harto sobre la teoría de la donut, que me imagino que las manejas, que en el fondo les plantea a las empresas y a las pymes de cómo generalmente cuando parten las empresas siempre se cuestionan o su pregunta es cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer, siempre se habla de crecimiento y mientras más se crece mejor, pero nunca se plantean hasta dónde queremos crecer, que es una pregunta súper válida también. Yo quiero que mi empresa crezca hasta que no dañe al medio ambiente o hasta que siga siendo un aporte socialmente. Y creo que esa pregunta es clave para las grandes empresas y que nosotros como ciudadanos también lo debemos exigir. Porque en realidad hay crecimientos que uno dice, pero ¿hasta dónde llega la avaricia de algunas personas como para seguir con estas empresas tan enormes devastando todo? Porque la verdad es que eh, es impresionante, la verdad. Oh, Eso. Pamela, un gran ejemplo, ¿eh? La verdad es que te felicito. Y es que es eso a lo que me refiero, ¿no? ¿Cuál es el papel que ustedes tienen como líderes, como empresas que están de alguna manera empujando estas prácticas para tener un mercado más amable, tanto con, pues en general con la sociedad y con el medio ambiente, ¿no? Pues me parece que generar esa conciencia e empujar en cada quien en su nicho, cada quien por su cuenta para tener un mundo mejor, una sociedad mejor, me parece. Por eso hablo de estas economías de resistencia, porque están escapando, están generando alternativas de funcionamiento a estas lógicas tradicionales, voraces, poco éticas, rapaces, que no les importa dañar a quien tengan que dañar con tal de generarse más ganancia, ¿no? Entonces, eso es una parte importantísima. Además, la salud, porque yo siempre he puesto el tema alimentario como un tema ahí súper importante, porque qué estamos consumiendo, ¿no? Todo lo que han sacado sobre el aceite de palma, bueno, acá en México, pues se ha dado por ley el que se le ponga etiquetas a los productos generando advertencias, ¿no? Por ejemplo, dice producto con alto índice de sodio, producto con alto índice de glucosa, o etcétera, ¿no? De azúcar. Entonces, de alguna manera son pequeños elementos que ponen un pequeño freno a la empresa, pero que al final del día el consumidor tampoco tenemos una cultura del consumo saludable, ¿no? Y que muchas veces la verdad es que no nos importa y que porque sabe sabroso, porque no, porque también habría que decirlo, el azúcar ha sido la gran droga, ¿no? Introducida en nuestras sociedades y que no está siendo regulada y que está verdaderamente generando un daño de salud pública terrible. Y cada vez más todos los alimentos contienen azúcar y nos han transformado el paladar. Ahora tomas un refresco y está con un montón de azúcar, tomas agua y ya ni te sabe. O sea, es un montón de cosas que cada día consumimos más y que nuestra salud está siendo dañada. Y ahí, No, bueno, pues también se pone hasta qué punto el Estado puede tener esa facultad de prohibir que tú consumas algo que no. La misma lógica sobre la regulación de las drogas, ¿no? Como por ejemplo de la marihuana, hasta qué punto el Estado puede decirte tú no puedes fumar marihuana y puedes ser sancionado, ¿no? Hasta qué punto puede decir tú no puedes consumir tanto azúcar y puedes ser sancionado, es un tema. Sin embargo, la idea es generar estas economías de resistencia, generar un clima en donde el daño social sea menor, ¿no? Son
cuestiones que tradicionalmente se miran ajenos, por ejemplo, a los temas que yo específicamente manejo, que es el tema de la criminalidad, y que me parece que, o sea, pareciera ser que no están con ese estigma, ¿no? Pero que me parece que generan mucho más daño que aquel que está robando. Y no es de que diga, vamos a dejar que roben, no, 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 pero que hay un montón de prácticas corporativas y mercantiles dentro del mercado que están generando un daño súper más potente que aquel que está robando. Ojo, no es que lo dejemos robar, sino es que volteemos a ver también otras prácticas de daño social terribles que tenemos en el mercado. Yo quiero dar un Daniel, ejemplo. Disculpa. No sé si puedo hablar. sí, Estoy te apagado. doy, Un segundito solamente. Del daño social Pamela, que para genera. cerrar ese punto, dale, Ah, dale, ok. para cerrar ese punto, dale. Del daño social de las empresas. Por ejemplo, en Chile llegó Walmart hace un tiempo. Se compró una cadena grande de supermercados. ¿Y cuál es la estrategia que tenían? Era llegar a barrios donde durante un año bajaban sus precios casi al costo para matar a todos los pequeños almaceneros que estaban a ciertas cuadras a la redonda. Terrible. De acabar con ellos en el fondo por falta de venta. Y lo lograron. De esa manera ellos quedaban con un monopolio dentro de cada barrio. La verdad es que eso nunca sale a la luz, digamos. Son cosas que la gente se da cuenta, pero que no se conversan. Y me parece Claro. gente que hay en este tipo de conversaciones. Ese es un tipo de exterminio del pequeño mediano productor. Es un exterminio. Completamente. Es un crimen de mercado, porque está dejando un montón de gente desempleada, están dejando precisamente por acaparar el mercado, ¿no? Acá también recientemente generó algo similar en algunos pequeños tianguis, llegan unas empresas grandes, bajan sus precios, no les importa no ganar, ¿no? O sea, porque no pierden, sino no ganar en 3 meses, mientras que hagan que todos los demás competidores truenen. Es un exterminio de mercado. Sí, y es una fórmula que la adaptaron muchas multinacionales y que la aplican día a día. Perfecto, Daniel. Muy bien, Pamela, muy bien. Ha sido de alto impacto tu intervención. Daniel, también quería señalarte en realidad con respecto a cuáles eran los intereses de tu participación hoy día y uno de los pilares fundamentales para nosotros es la juventud. ¿Ya? La juventud está apreciando en realidad la juventud tiene una aversión hacia la estructura, hacia la legalidad que no le da ninguna legitimidad a la legalidad. ¿Y por qué? Porque la estamos percibiendo desde este punto de vista, gobernada por la adultocracia, los jóvenes pierden derechos y son los jóvenes los que tienen, en cierto modo, los que están reformando en realidad, reformando esta resistencia que tú bien llamaste y que vamos a acuñar con mucha fuerza, economía de resistencia, suena muy bien. Entonces te quiero pedir que te refieras fundamentalmente a cómo podemos nosotros destrabar los beneficios que deben obtener los jóvenes a partir de sus propios derechos para poder acelerar con más fuerza el cambio hacia esta economía de resistencia. Pues me parece que ahí un punto importante es el arte, la cultura, es un punto importante la educación, ¿no? Yo decía hace rato en mi intervención que aquí es clara, aquí en México es Verónica no me dejará mentir, también es acá de México, hay una clara distinción entre la universidad pública y la universidad privada, ¿no? Las universidades públicas son consideradas como universidades o espacios en donde todavía se transmite la conciencia social. Entonces lo que necesitamos son jóvenes con conciencia social. Pero esto se genera también un reto en un contexto de hiperconsumo, en un contexto hedonista, en un contexto en donde pareciera ser que los jóvenes también están mirando otras alternativas alejadas del compromiso social. Y por eso el papel de la universidad es clave. A mí me parece que el papel de la universidad pública es clave para poder sacudir las conciencias de nuestras juventudes, generar estos arraigos
de compromiso social y que al final del día, por las propias características de las juventudes, que son quienes tienen ímpetu, quienes todavía no están lo suficientemente domesticados por el sistema y que puedan generar estas economías de resistencia, ¿no? Y por supuesto buscar esos apoyos, porque ese es un punto, porque acá hablamos de una manera muy romántica, sí, generemos resistencia y todo, pero ¿qué necesitamos? También necesitamos dinero, necesitamos apoyo. Entonces, si no lo obtenemos por medio del Estado, y si no lo obtenemos por medio también de corporativos mayores, lo podemos obtener entre nosotros. Por eso es importante generar esta red de resistencia para generar economías alternativas con lógicas diferentes de producción y que aquí dice una economía colaborativa. Estoy completamente de acuerdo. Una economía colaborativa en donde podamos generarnos alternativas entre nosotros mismos a nivel regional. Sería fabuloso, sería fabuloso. ¿Y en qué tanto nosotros podemos ir resistiendo a esta dinámica voraz que he descrito yo? Y por supuesto me parece que el papel de la juventud es fundamental. El papel de la juventud es fundamental y me parece que también pueden generarse como un espacio o como una herramienta para generar aquello que nosotros le llamamos factores protectores. Es decir, es muy fácil que los jóvenes, ahora en un contexto de gran violencia como el que vivimos aquí en México, se vinculen a la violencia y a la criminalidad. Vemos muchachos de 11, 12, 13 años vinculados al crimen organizado, haciendo cosas verdaderamente atroces, decapitaciones, mutilaciones, asesinatos. O sea, vemos eso cada vez con mayor fuerza. Entonces me parece que estos jóvenes, en tanto que podamos nosotros trabajar y anclarlos a estas economías alternativas, estaría fabuloso. Muchos de ellos tienen oficios, tienen prácticas. Yo he trabajado mucho tiempo en un municipio de acá de la ciudad del Estado de México, que es Chimalhuacán, con jóvenes, y lo que nosotros tratamos de hacer es en los proyectos de prevención del delito es fortalecer las economías locales. Por ejemplo, si voy a hacer un festival de rap y de graffiti y les vamos a dar premios, entonces todos los productos que se utilizan los tratamos de comprar con las propias economías locales, principalmente, por ejemplo, un muchacho que se dedicaba a hacer ropa, pues a él le pedimos, bueno, haznos unas chamarras, haznos unas gorras, para que nosotros les demos los premios a estas personas, ¿no? Cuando regalábamos tablas de patinaje, íbamos con los muchachos que recién tenían sus tiendas para vender esos artefactos y llegábamos y les comprábamos a ellos en lugar de irnos a la gran empresa a comprarle y a dejarle no mucho, unos 15, 20 mil pesos mexicanos, pero esos 15, 20 mil pesos mexicanos que los compremos nosotros, le hacemos el día a esa pequeña empresa, porque eso podría ganar al mes, ahora lo va a ganar con nosotros en un día. Es una forma de fortalecer las economías locales, ¿no? Y también a estos muchachos, anclarlos a estos proyectos para que se suman. Hay artesanos verdaderamente talentosos allá en Chimalhuacán, ¿eh? Realmente talentosos, hay artesanos, hay productores de ropa, de comida, de un montón de cosas que son en las que nosotros podríamos apoyar y generar alternativas. Y la juventud, por supuesto, está ahí al centro, ¿no? Y algo que quería comentar ya por última intervención, Juan Pablo, que yo creo en el patrimonio, que parte del patrimonio de Latinoamérica es la juventud, es la gente, es la generosidad, es la solidaridad que siempre existe, porque somos gente distinta a países europeos y asiáticos, y entonces pienso yo que el patrimonio debe estar primero a partir de la entidad que uno tenga, de la identidad de dónde uno viene, de las tradiciones, de la cultura, y que eso debe rescatarse, y que los líderes tienen que estar siempre en ese contexto, de dónde vienen, a qué van y a qué voy, y qué voy a fortalecer de esa comunidad donde yo salí. Vean el panorama pequeño, que abarquen todo lo que sea posible,
y igual así que crezcan, y creo yo que así como México, Chile, Ecuador, Bolivia, nos parecemos en ese sentido, somos solidarios. Entonces creo que eso puede ayudar mucho a fortalecer ese liderazgo. Y por otro lado, pues a solventar los problemas que tenemos ante este capitalismo que es terrible, pero que de alguna manera los líderes tienen que pues afrontarlo, pero con conciencia, y efectivamente desde la educación tenemos que fortalecer ese aspecto, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que ha sido excelente el evento y pues bueno, les agradezco la oportunidad de estar aquí y ahora sí ya me retiro. Gracias. Verónica, no te retires porque te quiero hacer una pregunta. Verónica Durán es académica de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, Daniel. O sea, estamos hablando entre dos académicos de universidades de México y popularmente, claro, las más grandes. O sea, ahí hay un tema interesantísimo. ¿Cómo perciben ustedes a sus colegas en la transmisión de conocimientos con una fuerte carga ética? ¿Cómo la perciben? Daniel, luego Verónica. Sí, a ver, otra vez podrías reformular, por favor. Perfecto. La pregunta, en medio de estas universidades tan grandes y tan glamurosas a nivel latinoamericano, la pregunta es, ¿cómo percibes a tus colegas? Tú eres académico de posgrado de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, diría. Y entonces, ¿cómo ves a tus otros colegas en la transmisión de conocimiento con una fuerte carga ética hacia los alumnos? ¿O no es tan importante la carga ética en el conocimiento? Pues que es una pregunta muy interesante. Ahorita Litro de Luz quiere hacer una pregunta, voy a contestar, pero para que no creas que nos olvidamos de ti, Litro de Luz. Ahora regresamos. Mira, yo creo que acá es una lógica como gremial un poco, sobre todo yo soy sociólogo y yo doy clases en el posgrado de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado, y las materias que yo doy están vinculadas a la sociología de la violencia o una sociología jurídica. Pero aquí en la UNAM es algo atípico porque es una especialidad en seguridad pública que está vinculada a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, de manera tradicional, la seguridad pública siempre está vinculada al derecho. Entonces, esto hace que la gente de acá de la UNAM tenga un perfil distinto, porque es gente que está formada en la teoría social. Es gente que está formada precisamente en poder reflexionar sobre los aspectos sociales y que están vinculados con la violencia. Y cuando doy clases, digamos, en la parte de INACIPE, que gran parte está secuestrada por la lógica jurídico-penal, y que ahora ya en estos últimos años se ha diversificado el perfil de ingreso, principalmente de criminología, pero es un mundo dominado por la lógica jurista. Es distinto porque allá lo que se juega mucho es la lógica del derecho. Pero ustedes saben que el derecho dicen, el derecho es el ser que nunca es, ¿no? Es un deber ser que nunca es. O sea, porque la vida no funciona conforme al derecho, funciona conforme a la práctica social. Se piensa que con incrementar las penas, que poner más delitos, se va a reducir la criminalidad. Pues eso no ha funcionado, mi querido amigo. Eso no ha funcionado, ¿no? Porque la lógica de la práctica social obedece a otras cosas. Por supuesto que el derecho es importante, nos reglamenta, yo digo que es un aparato de resolución de conflictos, ¿no? O sea, la propia naturaleza del derecho es esa. Obviamente el derecho penal es un aparato de resolución de conflictos en donde, pues, el conflicto que originalmente era privado, ¿no? Se hace un conflicto público. O sea, si tú me hacías algo, Juan Pablo, pues yo llegaba y pues te hacía el doble, y que tú me quitabas mi pluma, yo te quitaba la pluma y los lentes, y tú me quitabas el saco, la pluma, los lentes, el celular, entonces yo llegaba y te quitaba la cortina, el cuadro, la mesa y esto, y entonces era un desmadre, ¿no? O sea, era todos contra todos y era así como
el ojo por ojo, y se supone que la lógica del Estado es precisamente evitar eso, ¿no? Generar un ministerio público que pueda absorber el conflicto privado, hacerle un conflicto público y poner reglas para generar ahí justicia o la paz, ¿no? Pero entonces en esta lógica o en este sentido, la universidad juega un papel muy importante y los propios profesores, dependiendo del gremio, pueden traducir con más o con menor ética estos conocimientos, ¿no? Cuando están en la lógica del mercado y más cuando son una formación jurista, pues no les importa, o sea, el tema es seguir las reglas del derecho, ¿sí? Y yo les digo, el derecho es una teatralidad jurídica, porque entonces tu abogado te dice, tú di esto, y el otro le dice, tú di esto, no declares eso, pero eso pasó, no, pues te vas a matar tú solo, pon esto. Entonces se empiezan con ficciones, ¿no? Se generan ficciones, al final del día lo que lee el juez es una ficción jurídica. O sea, no es lo que sucedió, es lo que se les dijo que dijeran para que ganaran. Y entonces hay una ficción y entonces eso les vale madre si es antiético, si están jugando chueco, si le están diciendo, a ver, tú pon que te pegó y que hizo esto. No, pero no me pegó. ¿Tú quieres ganar o no? Sí, pues ponle que te pegó. Y entonces ahí te obligan a, pues sí, me madreó, cuando no te madreó, y entonces ahí es un tema, ¿no? Entonces están obligando a generar una teatralidad jurídica, es un elemento performativo, pues, ¿no? Es un elemento performativo. Y por otro lado, la gente que está más apegada a la teoría social, pues sí, tiene más conciencia social, más conciencia de la responsabilidad de transmitir el conocimiento. A mí me encanta, pues, capacitar a ministerios públicos, a funcionarios públicos, porque trato de generarles procesos reflexivos, ¿no? Y de hacerles consciente de la importancia y del papel que tiene para aquello que le llaman el jus puniendi, ¿no? El derecho a castigar, y para hacer valer el derecho humano, los derechos humanos. Y decirles, o sea, no nos hagamos, esto es un teatro, ¿no? O sea, esto es un teatro, pero en ese sentido tú debes de tener más elementos para que más allá del teatro veas que lo que se está tratando allá son seres humanos. Son seres humanos, y si una mala decisión vas a meter 5 o 10 años a una persona que no cometió un delito y que le vas a destrozar la vida a él y a sus familiares por una irresponsabilidad, por haber contestado con un machote, por no haberle puesto atención a leer un expediente. Entonces hay que tener esa conciencia, pero pues regularmente en la transmisión del derecho como un cuerpo de conocimientos, pues es más técnico. O sea, se aprenden las reglas del derecho, ¿no? Eso es lo que podría yo comentar un poco, y bueno, creo que Verónica también iba a decir algo, ¿no? Sí, tu Bueno, experiencia, Verónica, con sí, respecto mira, a tus colegas. realmente, ok, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México surge precisamente después de 21 años de que no se ha creado ninguna institución pública en México, y entonces precisamente el actual presidente crea esta universidad con un lema muy interesante que es nada humano me es ajeno. Así está, es nuestro logo, y efectivamente tratamos precisamente a partir de ese logo, que nada humano nos es ajeno, crear estudiantes físicos, físicamente pues, teóricos, científicos y humanistas ante todo. Además de que nosotros estamos como ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, en las zonas más marginales de la ciudad prácticamente, que de hecho a veces ni tenemos ni agua en el plantel, ¿no? Aquí el problema es que precisamente los estudiantes que llegan con nosotros son los que no aceptan la UNAM, no acepta el Poli y no aceptan muchas instituciones, y entonces vienen con nosotros, pero son estudiantes que traen ideas estupendas, precisamente porque vienen de ese sistema pues marginal, y traen ideas de salir adelante, y son estudiantes con muchas ideas interesantes. Sin embargo, veo yo que el gremio académico, como dice Daniel, no siempre corresponde a ese sentido del estudiante, porque a veces vienen muchos profesores tradicionales de la educación bancaria, donde solo ellos tienen el por qué, tienen la razón y tienen toda esa cuestión de pues la verdad absoluta, cuando sabemos nosotros que no es cierto. Y entonces en ese sentido pienso yo que actualmente la educación tiene un problema muy serio,
que es los modelos educativos a los cuales están pues adaptados. En este caso, mi universidad es un modelo nuevo. Aparentemente, tratamos de generar una postura crítica del estudiante, un intercambio crítico, y efectivamente a partir del medio de asesoría, tutoría y un poquito diferente a la UNAM, pero que realmente, pues apenas, y digo yo, llevamos 20 años apenas de existencia, y pues ahí la llevamos, pero sí es difícil, porque el estudiante viene con una educación muy diferente. Entonces, cuando llega a la universidad, se saca un poco de donde, en esa cuestión autodidacta. Yo creo más bien que los jóvenes, no sé si están en una etapa de, no quiero decir letargo, están un poco, digamos, la mitad está dormida y la mitad está despierta. Para poder despertar al otro, necesitamos exactamente gente como la que está trabajando aquí en este momento, los que tengo en pantalla y los que vimos ayer, con otra ideología, con otro contexto de trabajo, con otra mentalidad de trabajo. Entonces, cuando se fusionan los dos, los que están dormidos y despiertos, creo que es una buena fusión, y entonces hacemos un poco algo, bueno, hacemos un poco más los profesores, y de alguna manera creo yo que eso apoya a que es una educación más, pues más de acorde a la realidad que vivimos, ¿no? Sin embargo, insisto, la parte académica a veces hay una muy cerrada y otra muy abierta. Hay jóvenes ya dando clases a jóvenes, es muy joven la parte, a veces ya queda clases, son doctores, especialistas, maestrías, que creo yo que se están formando, no digo a vapor, porque cuesta mucho trabajo una licenciatura, una maestría y un doctorado, pero yo no creo en la especialización. A mí me parece que estamos generando individuos precisamente encerrados en cajas que no permiten tener esa visión integral de otras disciplinas, que tienen que darse el derecho a conocer a otros trabajos, otras disciplinas que van a permitir precisamente entender este mundo global, que tienen que entender al otro, tienen que entender al geólogo, al geógrafo, al ecólogo de derecho, para poder hacer un trabajo realmente acorde a las necesidades de la sociedad. Si no, no estamos creando doctores al vapor, maestría en vapor, y no queremos ya especialistas, porque esos no nos están funcionando. La realidad es que la ciencia tiene que cambiar, la forma de educar tiene que cambiar, tiene que ser una ciencia de acuerdo a las necesidades del planeta, y creo que hay muchas necesidades que no se están solucionando con la ciencia que está actualmente. No sé si es un cambio de paradigma, cambio de ciencia, una ciencia nueva, no lo sé, pero creo yo que a partir de las ideas que tiene cada uno de ustedes, se puede efectivamente crear una nueva forma de conocimiento, una nueva forma de tratar al planeta, una nueva forma de como seres vivir y crear cosas, pues a partir del liderazgo, por supuesto, pero conscientes de que tenemos que ver al otro, a entender el derecho, efectivamente, aunque se vea de otra manera, un teatro, efectivamente, ¿no? Como la política, a veces que es un enorme teatro y lo permitimos nosotros como personas, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido tenemos que ser crear gente consciente, crítica, y nosotros lo estamos intentando. Bueno, desde mi punto de vista yo intento hacer eso, aunque ahorita me quitaron mis clases precisamente, pues no quiero decir por qué, pero en cierta manera es eso, que tenemos que tener profesores súper abiertos y que entiendan el mundo como se está moviendo ahorita, y ese concepto integral y global que nos va a permitir salir de esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y Litro de Luz nos quería decir algo. Sí, adelante Litro de Luz, Lucas y Cela. Buenas a todos, de nuevo nos fuimos y volvimos. Corte y al pie, primero, qué lindo cruzar de nuevo a Reparalab, qué lindo, o sea, qué lindo que te das cuenta que estamos unidos, estamos siempre juntos, nos cruzamos, eso está muy, muy, muy bueno, me encanta. Y voy a hablar un poco como docente universitario. Las carreras universitarias están por lo menos atrasadas 20 años, eso ya lo sabemos, pasa en toda Latinoamérica, yo sigo dando con planes desde 2007, yo me recibí en el 2005, estoy haciendo trabajos que nunca me enseñaron como ingeniero industrial a hacerlo, pero realmente el trabajo del docente, si bien a veces es imponer ideas, como me decía un viejo docente, el trabajo nuestro a veces es imponer una idea porque el alumno a veces está como equivocado, perdido y viene a buscar una guía sobre nosotros. Tenemos que también entender que a veces como que la burocracia nos lleva atrás, pero nosotros también tenemos que romper con esa burocracia, de la misma manera que estamos rompiendo a veces con lo que es el status quo de un negocio o una empresa, como docente a veces también lo tenemos que romper. Y se habla puntualmente de Argentina, que la universidad pública y la universidad privada están en el mismo nivel, o sea, y yo enseño en las dos, en públicos y en privados. Puedo decir que
que en todas mis materias hago algo muy puntual y chiquitito, que es siempre todos los proyectos que se tienen que analizar proyectos sustentables. Y al principio los alumnos dicen, no, mirá, la verdad que no conozco nada de reciclaje de cartón, o no conozco nada de lo que es ladrillos ecológicos, o no conozco nada de esto. Y los alumnos se copan, les gusta y siguen. Pero cuando le decís a docentes que fueron docentes míos, yo tengo 40 años, imagínate los docentes que fueron docentes míos, que tienen hoy 50, 55, y le decís, che, ¿por qué esos trabajos prácticos no los modificás? Y, y lo haces como sustentable. ¿Sabes lo que te dicen? No. ¿Sabes por qué? Porque yo ya sé cómo corregir los trabajos de lo que más bien llamamos la industria tradicional. Pero todo lo que es este tercer sector, economía circular y todas esas cosas, la verdad no lo sé corregir, así que por eso prefiero no hacerlo. Entonces, una vez cuando escucha esas cosas, por lo menos mi retruco, mi retruco en decir, bueno, ahí viene la ética de uno, en decir, tengo las herramientas, las tengo que dar, es decir, mirá, tengo una ONG, conozco muchas ONGs que lo que pueden hacer es ayudar a los chicos con todo el desarrollo y a vos a entender este tipo de industria. Entonces yo creo que GoMás puede funcionar como ese semillero para los distintos docentes que se ven como perdidos en en este nuevo tipo de industria para evolucionar, podemos decirlo, y hasta, mal dicho, imponer que se empiecen a analizar este tipo de negocios y se dejan de analizar los típicos negocios tradicionales, ¿no? Que siempre van con la misma vueltita, compro, pongo valor agregado y vendo, o sea, ya está. Es como siempre lo digo, ¿no? Una de las cosas que enseño es gestión, ¿no? Y si le empiezo a explicar el libro de Kaplan y Norton, que tiene una empresa, se ve en 4 perspectivas, ¿no? Financiero, clientes, procesos e innovación. Pero cuando le explicás que tiene que ver medio ambiente, la parte económico-social y la parte de tercer sector con indicadores medibles, se te queda mirando como diciendo, pero estamos en quinto año, a mí nunca me enseñaron eso. Entonces tenemos un poco que dar también, que ser un semillero para que los docentes o las universidades busquen y pidan, como ellos, como ya escucharon en la charla nuestra, están en los primarios, en los jardines, enseñando. Nosotros tenemos que estar en las universidades enseñando y por sobre todo brindando herramientas, tanto a los docentes como para alumnos, para poder entender esto. O sea, creo que GoMás tiene como esa gran posibilidad de ser ese gran semillero para que todas las universidades digan, che, quiero hacer este trabajo práctico. ¿Qué ONGs como decimos acá en Argentina, coparía o se prestaría a ser objeto de estudio? Entonces, bueno, vos sabés que tenés que brindar la información y todo. Entonces, ¿viste? Se me estaba ocurriendo mientras iba escuchando esto que puede ser una gran herramienta, ¿no? Muy bien. Efectivamente, bueno, esto se está alargando, normalmente pasa. Yo les voy a contar una infidencia. Cuando yo conocí a Daniel Cunjama hablamos 6 horas sin parar, no nos quedaba otra porque íbamos en un avión. Entonces, íbamos sentados el uno con el otro, entonces no teníamos más opción que hablar. Entonces, y ahí nació toda esta tremenda amistad. Y quiero darte las gracias, Daniel. En honor al tiempo, ha sido fantástico esto. Yo no sé si queda alguna última pregunta para cerrar el punto. Si alguien quiere decir Ciris algo. López. Ciris, adelante, Ciris, de la Fundación Universitaria San Mateo de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias de antemano pues a Daniel por aceptar esta invitación del GoMás 2020 y también a Verónica, que en definitiva Te dejamos de escuchar, Ciris. No, está apagado tu micro. Ah, perdón, bien. ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí.
Listo, entonces agradecía a la intervención de Daniel y Verónica y realmente Gracias. analizaba un poco la intervención de ellos dos y he reflexionado en el sentido respecto a que la educación hoy en día debe ser reencauzada, debe ser redefinida. La educación se encuentra sometida en un sistema que refuerza una inequidad y el mismo derecho a la educación. Y esto ocurre casi en toda Latinoamérica, en el sentido de que hay instituciones educativas privadas y públicas, pero hablo acá en Colombia, en ocasiones ni podemos acceder a ellas. Entonces, está el sector educativo se encuentra sumergido dentro del mismo sistema, lo cual viola como tal el derecho a un... Entonces, en ese mismo sentido, la educación y el sistema debe de redefinirse, debe reencauzar. Y hoy, digamos que con las intervenciones que mencionaba Daniel, que bueno, que lo ha bajado desde incluso los sectores económicos y Verónica desde toda su experiencia, eh, pienso que la reflexión respecto a todas esas intervenciones es que el sistema educativo debe replantearse y bueno, que sea el Go Más Summit que nos permita estas reflexiones porque eso es lo que buscamos. Buscamos nuevas alternativas, nuevas soluciones y aportar un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iris, por las felicitaciones y todo. Bueno, estaríamos cerrando. Qué ganas de seguir hablando de verdad, pero no nos queda tiempo. Te quiero dar las gracias a Verónica también por sus intervenciones, por su participación en estos 2 días, ya ha sido muy valiosa. Y bueno, y a cada uno de los proyectos que participaron hoy. Hubo uno que no pudo estar y otro que había avisado que no podía estar, pero que son parte de nuestra red, orgullosamente parte de nuestra red. Y digo nuestra red como lo dirá cualquiera de ustedes, nuestra red. Esa es la idea. La idea es que sea nuestra red para todos ustedes, ¿ya? Entonces, ese punto es el punto que quiero reforzar. Tenemos una gran misión para el 2021. Tenemos que insertarnos en una ciudad y hacer más que una ciudad inteligente, una ciudad solidaria con todo nuestro conocimiento, con todas nuestras visiones, ¿ya? Y llevarla a un gran ejemplo de sostenibilidad. Eso va a ocurrir el 2021. Y nos vamos a pasear por toda Latinoamérica en la medida que ustedes nos vayan apoyando y vayan subiéndose también al avión con nosotros para que podamos hacer crecer este concepto y tenga mucho más derivadas en esta economía solidaria, pero no solidaria desde el punto de vista del eslogan, sino que desde el punto de vista del concepto, pero del concepto más humano de solidario, ¿ya? Me gustó eso de economía de resistencia. ¿Por qué? Porque le da carácter a lo que estamos haciendo. Muchas veces somos displicentes en ese aspecto por no querer perder tanto, pero hay algunos que ya tenemos el cuero bastante duro como para perder y ganar 1000 veces, 1000 veces. Entonces me llevo ese concepto también. Y millonarias gracias. Estoy muy emocionado por todas las presentaciones de ustedes. Les doy las gracias a todos los proyectos, a todos los ponentes. Y bueno, les comunico de que va a haber una acreditación de participación para cada uno de ustedes. Y bueno, espero que cuando les llegue a hagan lo que yo hago, cuando les llegue a sus correos electrónicos la acreditación, vayan y compren un marco y la pongan en su pared y la vean y digan, sí, esta realmente valió la pena. De verdad, se los digo porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Yo no sé si quieren, si está así, si está Dalia, está en estos momentos Karen y Siris, que son integrantes directas de todo esto que ha ocurrido, y les ofrezco la palabra, absolutamente, a Dalia, a Karen y a Siris. Bueno, yo estoy muy agradecida por todos ustedes porque se dieron cita en este día y Verónica, que
te diste cita también hoy, o sea, gracias por tu participación en este día, de verdad fuiste un gran aporte, Daniel, o sea, eres increíble, de verdad, o sea, lo que haces, lo haces de verdad de corazón, se te nota la pasión en todas las cosas que dices, y de verdad eres un ejemplo para Latinoamérica, y de verdad un referente porque no dar miedo a hablar, no dar miedo a decir las cosas. En América Latina existe una moda de que el hablar genera susto. El decir lo que está pasando de verdad, muchas personas le temen a eso, pero tú no le temes a eso y la verdad es que eso es lo que queremos hacer con este Summit. Regar toda esa información y poder dar voz a esas personas que les da miedo hablar. Entonces darle una voz y un aliento de que sí se puede. Y gracias a todos por sus participaciones. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias, Dalia, por tus palabras. Gracias a ustedes. Bueno, me tomaré entonces la palabra. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias totales al Summit, al Go Más. Realmente ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando un poco más de, diría yo, 10 meses. Juan Pablo, me corriges. Y han pasado muchísimas personas dentro de su construcción, personas que a lo mejor no nos acompañaron hoy ni ayer, pero que estuvieron allí en la construcción. Particularmente yo quiero agradecerle a la Fundación Universitaria San Mateo, quien nos ha permitido de alguna u otra manera contar también con ciertos recursos, con un apoyo incondicional en cuanto a su personal, a los chicos de audiovisuales que estuvieron ahí con nosotros todo el tiempo transmitiendo, a los chicos que nos ayudaron en toda la logística y detrás de bambalina, y a todo el equipo de trabajo del Go Más, a Raúl que está ahí pendiente, y bueno, todo un equipo que está soportando esta iniciativa y que realmente queremos dejar un legado. Gracias totales, gracias infinitas. Conocí cada uno, algo de cada uno de ustedes y realmente una satisfacción enorme en el sentido de que me llevo algo de cada uno de ellos. Entonces, gracias totales. Juan Pablo, mis respetos, gracias de verdad por permitir estos espacios. Allí tienes detrás un equipo de trabajo que te apoya y que estamos 100% comprometidos con esas tareas, con ese compromiso que tenemos para un 2021. Muchísimas gracias a todos. Un saludo desde Colombia. Muchas gracias, Siri. Yo creo que estamos todos muy emocionados, de verdad. Lo percibo, veo los proyectos que están escribiendo. Sí, de verdad, reciban este agradecimiento a través de esta constancia y esta acreditación que les daremos, y pónganla en la pared y recuerden este momento, porque este es el principio, este es el parto, ¿ya? Costó, pero salió. Y Daniel, eternamente nos volveremos a encontrar y me debes un libro, cabrón. Sí. Vas a ver, voy a cumplir, mi querido amigo. Te quiero agradecer enormemente la invitación. Sabes que eres un gran amigo. Todo el mundo cuenta con un amigo aquí en México y muchas gracias. Y qué magnífico las cosas que haces, ¿eh? De verdad te quiero felicitar a ti, a todo tu equipo, a todo el equipo de GoMás, a los ponentes, ¿no? Yo pues solamente pude ver por ahora una ponencia, me pareció maravillosa, entonces quiero felicitarlos a todos y bueno, muchas gracias por la invitación, amigo. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima de la forma que sea. Un abrazo, gracias. Cuídense y muchas gracias. Cuídense todos y esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias. Chao, Latinoamérica Sostenible. Felicidades a todos. Mucho ejemplo, gracias. Gracias. No, felicidades. Y ven cámaras para esa última foto. Intentemos una foto con, claro.